días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que estamos a 3 días de terminar la tarea número 3, que es cuantificadores. Entonces, esta grabación se las voy a dejar para que puedan guiarse y resolver sus dudas. Las personas que pusieron aportes al foro, yo les contesté ayer por la noche y a otros les contesté hoy en la mañana, les hice retroalimentación. Sin embargo, si tienen alguna duda, me dejan las preguntas pues, por ahí, por mensajería interna o por el sitio. Pero pues sí les recomiendo subirlas al foro. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a mirar y acuérdense que parte de la calificación es su participación en el foro. Retroalimentaciones, ahí hasta mañana. Entonces, a partir de mañana, lo que ya pongan no se va a retroalimentar, porque eso supone que ustedes debieron ya haber hecho eso. Recuerden que la tarea 3 es de cuantificadores, preposiciones categóricas y razonamiento. Entonces vamos a empezar con qué son cuantificadores. Recuerden que un cuantificador es una expresión con la que determinamos la cantidad de elementos que tiene o que cumplen una característica en una proposición. Entonces, algunos de los cuantificadores más utilizados son todos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un. Pues, por ejemplo, acá todos los dulces están en el tarro. Y algunos dulces están en el tarro y aquí ningún dulce está en el tarro. Entonces, todos, algunos y ninguno es un cuantificador que nos va a permitir encontrar qué hay, cuál o la característica a que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en el taller hay uno que dicen todos los tutores de la UNAD utilizan pin. Ningún balón es cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos por acá. Hay diferentes clases de cuantificadores. La primera es un cuantificador universal, un cuantificador existencial o particular, perdón, hay tres, un cuantificador existencial único. Cuando yo hablo de un cuantificador universal, hace referencia a que todos o ningún elemento tiene una característica indicada en el predicado de la preposición. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que en el lenguaje simbólico, un cuantificador universal se expresa con una A, al revés, una X que representa la característica, la E, la U, dos puntos, E entre paréntesis X. Recuerden que X es para todo X se cumple X. Aquí en esta X ustedes deben colocar esa proposición. Por ejemplo, ningún balón es cuadrado. ¿Sí? Un cuantificador existencial o particular hace referencia a que algunos elementos, solo algunos, tienen la característica indicada en el predicado de la proposición. Por ejemplo, algunos estudiantes de la UNAD presentan la tarea. ¿Sí? Solo algunos elementos, solo algunos estudiantes presentan la tarea. Ya la representación simbólica de este cuantificador es una B al revés, como ven acá, una X, una E, una U, dos puntos, P, X. Recuerden que PX significa si existe algún X que cumple EX y que en este paréntesis va esa característica. Por otro lado, tenemos también el cuantificador existencial único, es decir, que solo hay un elemento que cumple la característica. ¿Sí? Por ejemplo, un estudiante presentó la tarea número tal. ¿Sí? ¿Cómo se representa la al revés? Esta es la de exclamación, la X, la EU igual a PX, donde X es, existe un único X que cumple X. Bueno, las clases de cuantificadores, por ejemplo, para lo universal, algunos cuantificadores son para todo, para acá, para cualquier. Te van a decir, pero ninguno, ¿por qué? Porque es universal. Entonces, ningún estudiante que pues cumple una característica, o todos los estudiantes, eso es universal, que todos. Existencial es algunos estudiantes, pocos estudiantes. De todos modos, eso hace parte de los cuantificadores existenciales. Ahora, esto es para los cuantificadores que son afirmativos. Cuando yo hablo de un cuantificador que niega algo, entonces yo tengo una A al revés que es la representación. Entonces, algunas de las frases que yo puedo utilizar en esas preposiciones es no es cierto que para todos, no es cierto que para cada, no es cierto que para cualquiera.
Y la negación, pues es una al revés, donde ustedes saben que algunos de los cuantificadores que existen es no existe algún, no existe un o no existe por lo menos. ¿Sí? Eso hace parte del primer punto del taller y he visto que muchos ya lo entendieron y han publicado eso. ¿Por qué? Ahora, algunos ejemplos de cuantificadores. Un cuantificador universal afirmativo. ¿Cuál sería? Todas las plantas son verdes. ¿Cómo se simboliza? Si yo me devuelvo, recuerden que cuando es un cuantificador universal, yo lo represento con la letra A, pero al revés. Un cuantificador universal negativo. Pues, a pesar de que es un cuantificador, yo puedo utilizar algo negativo, por ejemplo, un no. Entonces, o un ningún. Ningún estudiante reprobó la materia. Cuando yo hablo de una negación, yo la denoto con este símbolo que está aquí o este símbolo que tengo acá. ¿Sí? Estos son universales porque se refieren a todos. Todos tienen esas características, ya sea que aprobaron la materia o que no la aprobaron. Cuando yo hablo de existencial, eh, recuerden que yo me refiero a algunos. Por ejemplo, algunos hombres son salvos. ¿Cómo represento los cuantificadores existenciales? Pues con una E al revés. Ese es un cuantificador existencial afirmativo, pero cuando yo ya hablo de un cuantificador existencial negativo, pues me refiero, por ejemplo, a algunos hombres no pueden ser sabios y unas aves no pueden volar. Es existencial, ¿por qué? Porque solo me está hablando de algunos, a diferencia del universal que tendrían que ser todos. ¿Cómo se debe simbolizar el cuantificador existencial negativo? La frase de arriba, X, ese es el símbolo con el que yo niego, X. Recuerden que X es la característica a la que yo me refiero. Ya cuando yo hablo de un cuantificador existencial único, es cuando hay un único equipo ganador. ¿Cómo represento ese un único equipo ganador? Entonces, yo lo represento con E al revés y este signo de exclamación. Entonces, la frase de arriba, ¿cómo se simboliza? Signo de exclamación X, entre paréntesis X, que sería la característica. Entonces, hay un único equipo ganador. Estos son algunos ejemplos. Esperaba que lo hiciéramos acá en grupo, pero por lo que veo, muchos no conectaron, o volvemos a conectar. Entonces, la clase les va a quedar grabada. Estos ejercicios que les voy a dejar acá, por favor, los resuelven y es para que practiquen. Recuerden que en poco tiempo es la prueba post y tienen que tener muy claros todos los temas. Ahí están los citas que se han grabado. Entonces, eso lo van a utilizar para estudiar. Sin embargo, yo les voy a hacer un feedback de la prueba post para que practiquemos con este tipo de ejercicios. Bueno, ahora haciendo referencia, perdón, a las preposiciones categóricas. Recuerden que una proposición categórica son aquellas que hacen afirmaciones que son incondicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una afirmación. ¿Y cómo se construye? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos unas partes. Uno es el cuantificador, dos, el sujeto, tres, la cópula y el último es el predicado. El cuantificador, ya hablamos que es el que determina si la preposición se refiere a todos los sujetos del conjunto, a una parte de ellos o solamente a uno. El sujeto es el individuo o los individuos de los que yo hablo en la preposición. La cópula es el verbo, chicos, recuerden que un verbo es una acción que une al sujeto con el predicado. Por ejemplo, son, eran, ¿sí? Y el predicado es lo que se afirma o se niega al sujeto. Entonces, aquí, en este ejemplo, ¿cuál sería el cuantificador? Todos. El sujeto, ¿quiénes son los sujetos? Pues los hombres. La cópula, según esto, que sería, pues son. ¿Y qué es lo que se dice del sujeto? Pues que son mortales. ¿Listo? Bueno, la clasificación de proposiciones categóricas. Hay cuatro formas clásicas mediante las cuales yo puedo formar estas proposiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una calidad que sea afirmativa. Son afirmativas cuando el predicado asigna al sujeto una característica o una cualidad. Solo uno. Por ejemplo, estos dos son juiciosos.
Cuando yo hablo de negativas, son cuando el predicado niega el sujeto o niega la característica o la cualidad. Por ejemplo, no es tutor, no son juiciosos. Pero también tengo proposiciones categóricas según la cantidad. Universales se refiere a todos. Particulares se refiere a una parte. Y singulares pues, se refieren solo a una. Entonces tenemos varias categorías. Universal tipo A, particular afirmativa tipo I, universal negativa tipo E o particular negativa tipo O. La fórmula, todo es P, algún S es P, ningún S es P o algún S no es P. Igualmente tenemos la clasificación de proposiciones categóricas. Un cuadro de oposición y sus reglas. Yo creo que en el segundo punto ustedes debían colocar ya sea la oposición y por supuesto la regla. Entonces, hay ley de contradictorias, ley de contrarias, ley de subcontrarias y la ley de subalternancia. Las contrarias es las que tenemos son dos preposiciones, perdón, las contrarias son dos proposiciones con un mismo sujeto y predicado, pero que en qué difieren, en la cantidad y en la calidad. Y son contradictorias. La ley de contrarias nos dice que dos proposiciones son contrarias y son proposiciones universales que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la calidad. Cuando yo hablo de subcontrarias me refiero a dos proposiciones que son contrarias y son proposiciones particulares que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la calidad. ¿Cuál es la calidad? Recuerden si son afirmativas o son negativas. Y la ley de subalternancia son proposiciones subalternas, aquellas que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, solo difieren de la cantidad y no de la calidad. ¿Cuál es la cantidad? Si son universales, particulares o singulares. Este es un ejemplo de clasificación de proposiciones categóricas. ¿Sí? Pues, por ejemplo, tenemos dos proposiciones, P y Q. P es todos los estudiantes son disciplinados. Si yo lo tengo que construir categóricamente, ¿qué tengo que mirar? Primero el cuantificador. ¿Cuál sería el cuantificador? Pues el todo. El sujeto, ¿yo de quién estoy hablando? De los estudiantes. ¿Sí? La cópula. ¿Cuál sería la cópula? Lo que une el sujeto con el predicado, en este caso sería son, y el predicado es lo que se dice al sujeto. Estoy diciendo que son disciplinados. ¿Para qué? Algunos estudiantes son disciplinados. Recuerden, el primero sería universal. Y el segundo, cuando yo hablo solo de algunos, es el existencial. Entonces, el cuantificador sería algunos, el sujeto de quien habla, de los estudiantes, la populación, el predicado que estoy hablando, es de que son disciplinados. En cuanto a la clasificación, entonces, tipo de forma clásica para A sería universal afirmativa tipo A, ¿sí? Porque digo que todo es P, es decir, que todos los estudiantes son disciplinados, por eso es universal afirmativa tipo A. La segunda es particular afirmativa tipo I. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque algunos solamente me estoy refiriendo a algunos estudiantes que son disciplinados. Cuando yo hablo de cuadro de oposición, de acuerdo con el esquema, se determina que P y Q son subalternos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen el mismo sujeto, yo me diferencio de qué? De en la cantidad y no en la calidad. ¿Por qué? Pues yo sí estoy diciendo que todos son disciplinados. ¿Sí? Y en la otra estoy diciendo que algunos, es decir, que la cantidad es diferente. Listo, entonces en razonamiento deductivo e inductivo les voy a pedir que estas preguntas me las contesten en el foro. Uno, ¿qué entiendes por razonar? Dos, ¿cuáles son los elementos que conforman el razonamiento? Y tres, ¿qué significa inferir? Entonces, acá era parte del cuarto punto donde tenían que definir si el razonamiento era deductivo o inductivo. Recuerden que cuando yo hablo de razonamiento deductivo,
es cuando yo voy de lo general a lo particular. Cuando yo hago uso del razonamiento deductivo, lo que puedo hacer es comprender fenómenos con base a ciertas leyes, ¿sí? Y cuando hablo, por ejemplo, de razonamiento inductivo, voy de lo particular a lo general, ¿sí? Por ejemplo, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia, ¿sí? En cuanto a la probabilidad, es probable que la conclusión se cumpla o no, ¿sí? Y se pueden considerar varias experiencias. Acá hay unos ejercicios. Entonces, un razonamiento deductivo contiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia determinante para una conclusión, es decir, que la conclusión se sigue inevitablemente. Entonces, este ejemplo también lo van a resolver. El argumento es: el Everest es la montaña más alta del mundo. Por tanto, otras montañas del mundo son más bajas que el Everest. ¿Qué estoy haciendo? Voy de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque digo que el Everest es la más alta. Y voy a la particular, que algunas u otras montañas del mundo son más bajas que el Everest. En cuanto al razonamiento inductivo, tenemos una definición que es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, es decir, que voy a de lo particular a lo general. Es el argumento: el lunes, el martes, el miércoles. ¿Estoy diciendo toda la semana? No, estoy diciendo solo unos días. Entonces voy de lo particular a lo general. Por tanto, el día jueves estará soleado. Entonces, lunes, martes y miércoles fueron soleados. Por lo tanto, el día jueves estará soleado. El razonamiento utilizado es inductivo, ya que se parte de una premisa particular y se llega a una conclusión general. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el lunes, el martes y el miércoles fueron soleados, lo más probable es que el jueves también sea soleado. Listo, chicos. Entonces necesito que por favor esas preguntas me las contesten en el foro para que yo los pueda revisar. Recuerden, solo quedan poquitos días para terminar la tarea y es importante que la terminen. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Espero que les rindan. Voy a estar contestándolos en foro con los mensajes que vayan poniendo nuevos. Y las que ya deben subir eso, recuerden que en la plantilla de trabajos debe tener introducción y conclusión, bibliografía, todo bajo las normas APA. Si ustedes no utilizan normas APA, eso hace parte de la nota. ¿Vale? La participación en el foro eran mínimo 4. Entonces, recuerden que eso también hace parte de la nota. ¿Vale? Entonces, un abrazo, que estén bien.